Viva Iglesia. A Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Y al diablo. Derrota. Gloria al Señor. La gloria y la honra es para nuestro Dios esta noche, que nos permite un privilegio más de poder glorificar su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ir al estudio bíblico de esta noche. Capítulo 8 de Romanos, ahí vamos a iniciar esta noche. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 8 de Romanos. Hay una gran enseñanza ahí en el capítulo 8, ¿verdad? Donde cómo debemos de estar viviendo en nuestra vida. Por eso tiene por título ahí, Viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Capítulo 8 de Romanos. Amén. Leemos los 4 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios que Él bendiga esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre con esta enseñanza, con ese estudio bíblico, Señor, del libro o de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, Señor, sobre esa enseñanza, de esa doctrina, Señor, que usted quiere que el pueblo sepa, bendito Dios. Le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi amado hermano. Y el apóstol Pablo, en el capítulo anterior, hablaba de cómo debemos de estar muertos al pecado, ¿verdad? Así que al final dice en el 25 que da gracias a Dios. Gracias a Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Que así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Está hablando sobre el pecado, sobre cómo la carne vive conforme al pecado. Pero que a su vez usted y yo ya morimos al pecado. Y ahora vivimos conforme al Espíritu. Por eso es que dice ahí que viviendo en el Espíritu. Porque usted y yo así debemos de vivir. De la manera que agrade a Dios. ¿Y cómo es? Viviendo en el Espíritu. Actuando conforme al Espíritu le guía. Porque a todos nos guía el Espíritu de Dios. Todos lo tenemos los que le hemos conocido y recibido como Salvador personal. Entonces, si Él nos guía, nosotros ya, el pecado para nosotros ya murió. Ya está sepultado y juntamente con Cristo murió el pecado, ¿verdad? Y usted y yo resucitamos a una nueva vida. Pero ahora ya en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya le conocemos y Él puso ya ese sello en usted y en mí, que es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y el Espíritu Santo lo va a guiar a usted y a mí a que tomemos buenas decisiones, a que no nos equivoquemos tanto, porque siempre nos equivocamos. Pero el Espíritu Santo en nuestra vida, para eso lo ha dado Dios, para que vivamos conforme a su palabra, conforme Él quiere que usted y yo andemos y vivamos en esta tierra. Por eso vamos a iniciar ahí en el versículo 1 del capítulo 8, dice la palabra del Señor: ahora pues. Ahora, ¿por qué dice ahora pues? Porque después de todo lo que ha explicado, que ya murió el pecado y que ahora nacimos en el Espíritu, como le dijo a Nicodemo allá en Juan 3, ¿verdad? Él le dijo que debería de nacer de nuevo. Sería de nacer del Espíritu.
¿Por qué? Porque Nicodemo era un gran maestro de la ley y actuaba como un fariseo, conociendo la palabra. Y entonces por eso le dijo, ¿y cómo es que voy a volver a nacer de nuevo? ¿Acaso voy a volver a nacer del vientre de mi madre? Entonces Jesús le dijo, Nicodemo, le dijo, siendo maestro de la ley, ¿qué enseñas a tu pueblo? Porque sabía que conocía, pero vivía conforme a la ley. Y cuando se vive conforme a la ley, se vive conforme a la carne. Porque la ley eso nos enseñó a conocer el pecado, que la ley nos dice, no matarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Nos da un montón de parámetros por los cuales Dios quería medir al pueblo con respecto al pecado. Y entonces, conociendo el pecado, usted ya no va a vivir así, Dios. Eso quería el pueblo de Israel, que viviera conforme a sus enseñanzas, a sus mandatos, a ser diferente a los demás, a no pensar como pensaban los demás en la carne. Porque el pueblo de Israel siempre pensó en la carne. Porque el pueblo pagano, los filisteos, los cananeos y todo ese montón de pueblos paganos tenían rey, el pueblo de Israel quería rey. Entonces todo lo que humanamente tenían otras naciones, Israel lo quería. Y lo mismo pasa ahora en estos tiempos. Todo lo que usted o yo vemos muchas veces que la gente del mundo, la que no ha conocido a Cristo, tiene, muchas veces nosotros lo deseamos. Y hasta muchas veces decimos, este hombre ni conoce a Cristo y vive mejor que yo, tiene más cosas que yo. Pero lo que no tienen es a Cristo Jesús en su corazón. Y es que eso tiene que hacer la diferencia. Que cuando usted y yo tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu que nos dio vida en nuestro cuerpo. El Espíritu Santo que nos guía. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu. Por eso dice ahí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, no hay condenación, ¿verdad, hermanos? Para todos los que vivimos a Cristo, para todos los que le conocemos, ya no hay condenación. Ya usted y yo ya fuimos salvos por la gracia de Jesús, por su muerte, por su sangre, por su resurrección. Usted y yo ya fuimos salvos. Ya tenemos ese derecho de salvación con Cristo. Y es lo que muchos deben de tener y nosotros también debemos de hablarles para que conozcan que con Cristo en nuestra vida o en la vida de cada persona que le ha conocido y le ha recibido, ya no está condenado. Ya están salvos por esa gracia que Cristo tuvo. Por eso es que se debe de predicar la palabra. Para que el mundo tenga ese derecho de salvación que Cristo dio en la cruz. Allí entregó su vida y dijo, y el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero dice ahí, ¿verdad? Que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es que debemos de vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para nosotros, porque ya estamos en Cristo y debemos de actuar como Cristo nos enseñó. El modelo de vida de nosotros debe de ser con las enseñanzas de Cristo. Por eso es que habla aquí que los que no andan, ¿cómo anda el mundo? En la carne. No conocen. Ellos viven conforme a sus deseos. Pero usted y yo ya no debemos de vivir a los deseos carnales, sino conforme a su espíritu. Por eso es que dice ahí, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Si el mundo está viendo una película, o si el mundo tiene una fiesta de cumpleaños, una fiesta rosa, o lo que sea, usted no debe de andar en eso, porque usted tiene que ser diferente. Porque el Espíritu Santo de nuestro Dios vive en usted. Debe de haber un cambio. Que yo sepa, Jesús nunca anduvo celebrando cosas. Él no anduvo celebrando Día de la Madre, Día del Padre. Porque Él vino a otra cosa a esta tierra. Él vino a ofrecer su vida para que usted y yo fuéramos salvos.
Y con esas celebraciones que el mundo hace, porque fueron diseñadas por el mundo, fueron diseñadas para el mundo, para el mercado, para los negocios, para que se vendiera bastante. Pero Jesús no era un mercader, ¿verdad? Jesús incluso allá cuando botó las mesas en el templo con los cambistas, él dijo que habían convertido la casa de Dios en un mercado. Porque no le parecía lo que estaban haciendo. No era para hacer negocios materiales o conforme a la carne, sino para adorar a Dios. Era el celo de la casa de Dios. El celo de tu casa me consume. Es la palabra que dijo el salmista. Por eso usted y yo tiene que ser celoso que en la casa de Dios no se hagan cosas que no deben de hacerse. Debemos de aprender a Jesús. Él es el modelo que usted y yo tenemos que buscar. Y cada vez que hagamos una cosa que creamos que no está bien, preguntémonos a nosotros mismos si lo haría Jesús. Si Jesús estaría de acuerdo. Si Él acepta que usted y yo vamos a bailar en diciembre. No, bueno. Porque para empezar no había meses, el tiempo pasaba y Jesús no decía hoy es abril, hoy es marzo, solo decía el tiempo se va a cumplir. Así que por eso que el apóstol Pablo aquí nos señala de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están, ¿verdad? Para los que no están, para los que no andan conforme a la carne, entonces para ellos es diferente. Pero los que estamos con Cristo andamos conforme al Espíritu. Y nuestra vida debe reflejar la guía del Espíritu Santo. En todo lo que caminemos, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos. En la educación de nuestros hijos. O sea, ser un ejemplo. Porque eso es lo que Jesús vino a hacer, a dar un ejemplo de vida. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo tomamos? Muchos de los hombres del Antiguo Testamento, como David, Abraham, quizás muchos pecaron. Sansón pecó, pero Dios siempre lo salvó. Porque a pesar de que David cometió asesinato, fornicación o adulterio, Dios siempre le perdonó. Porque es por su gracia, por su misericordia. Pero cuando David reconoció que había fallado, él se arrepintió delante de él. Por eso es que aquí dice que tenemos que andar conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque solo arrepentidos podemos andar así. Arrepentidos porque sabemos que le fallamos a Dios, que nos equivocamos. David reconocía que se había equivocado. Abraham se tuvo otra semana esperando adelantar la promesa que Dios le había dado. Pero como el hombre no puede cumplir las promesas que Dios ha dado, quien las cumple Dios, porque Él las ha prometido. Y Él es fiel, dice su palabra, para cumplirla. Entonces, si Él le había prometido un hijo de la promesa a Abraham y a Sara, se los iba a dar. No iba a mentir. Y en su tiempo se lo dio. Y de ahí vino la descendencia del pueblo de Israel. Por eso es que dice aquí que hay que andar conforme al Espíritu, no a la carne. Pero los que andan conforme al Espíritu hacen lo que Dios quiere que haga. Sigamos en el versículo 2 ahí. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte? Porque la ley dijimos que nos hacía conciencia del pecado cuando pecábamos y no nos salvaba. Pero por eso dice allí que la ley era ley, pero vino una nueva ley que no era débil y que soportó todas las pruebas y que cumplió, como Jesús dijo que la ley se tenía que cumplir hasta un punto, una coma que ahí había. Pero se iba a cumplir porque Él iba a cumplir, porque Él era el cumplimiento de la ley. Entonces, Él cumplió todo lo que estaba escrito. El hombre jamás iba a poder cumplir quizás 1 o 2 mandamientos. No matarás, quizás.
Pero Jesús lo cumplió todo. Por eso es que Él dijo, la ley se tiene que cumplir, pero la voy a cumplir yo que soy santo, soy perfecto. Por eso Él no dijo eso, porque Él no se andaba jactando, sino que nos enseñaba a ser humildes. Entonces, por eso es que dice aquí que, porque la ley del Espíritu, ¿cuál es la ley del Espíritu? Ahora es la gracia de Cristo. Por eso dice que esa ley los vivificó y por eso nos dio vida. Por eso es que dice, porque la ley del Espíritu de vida, ¿pero en quién? En Cristo Jesús. Es la que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado produce muerte, pero Jesús ya nos libró de una muerte y condenación eterna. Hay esperanza en ustedes y en mí de que Cristo nos va a dar una nueva vida. De hecho, en eso está trabajando Él en nuestra vida, en que aprendamos a ser santos, que trabajemos en eso. ¿Por qué? Porque ahorita no somos, porque tenemos un cuerpo de muerte, dijo el apóstol Pablo. Ahí lo dice, el versículo 24 del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿quién nos puede librar? Solo Cristo. Por eso es que dice ahí, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, condenó a la carne que todos tenemos. ¿Por qué? Porque es la carne la que produce el pecado. La conciencia del pecado lo hace la ley. ¿Y qué es la conciencia? El conocimiento que usted tiene de que está haciendo lo malo. Por eso se llama conciencia. Porque significa ciencia, conocimiento. Entonces, si usted y yo tenemos conocimiento, estamos conscientes de lo que estamos haciendo y estamos haciendo lo malo, sabemos que a Dios no le agrada. Y como no le agrada, Él vino y mandó a su Hijo. ¿Por qué? Porque en la carne somos débiles. Eso es lo que dice ahí. Porque lo que era imposible para la ley, dice, por cuanto era débil en la carne. Ahí está, ¿verdad? Hablando que en la carne. No que era débil en el Espíritu. El Espíritu nos fortalece. Eso es lo que hace Cristo, fortalecernos. Y por eso dice, por cuanto era débil por la carne, Dios dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. ¿Cómo lo mandó? Como hombre. A semejanza de hombre. De hecho, Dios nos hizo a todos a su imagen y semejanza. Porque había un propósito. Y ese propósito era de que usted y yo le sirviéramos, le glorificáramos. Por eso, siendo igual que Él, le podíamos glorificar. Porque no había ningún problema, no había ninguna oposición a estar con Él, a hablar con Él. Pero el pecado nos llevó a la destrucción de la vida espiritual. Por eso es que dice aquí, por cuanto la carne era débil, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La condenó y sufrió Él por ese pecado, cuando usted y yo debíamos de haber sufrido. Él tomó el pecado de nosotros y así nos salvó, condenando. ¿Por qué? Porque Él condenó al pecado y murió al pecado para enseñarle al hombre de que el hombre puede sobrevivir al pecado. ¿Y cómo lo va a hacer? Estando más espiritual. Por eso es que dice aquí de que la carne era débil, pero Dios enviando, dice, a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, como Jesús se hizo hombre para tomar nuestros pecados y morir en esa cruz, para entregarlos ahí, y cuando usted entrega algo a la muerte ya no vuelve. Por eso es que dice la palabra que los pecados de cada uno de nosotros fueron arrojados a lo más profundo de la mar. ¿Y cómo va a ir usted y va a meterse a lo profundo a sacar los pecados? Cuando ya Cristo los ha tirado ahí.
ya no vuelven los pecados. Si usted realmente ha reconocido a Cristo y ha mostrado delante de Él el arrepentimiento. Por eso es que dice ahí, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice que para que la justicia, ¿de qué dice ahí? De la ley, dice, se cumpliese en nosotros, pero nosotros jamás íbamos a poder cumplir. ¿Y cómo se iba a cumplir? Cuando Cristo vino y condenó el pecado. Y Él clavó nuestros pecados ahí. Allí nos justificó. Y por eso es que habla ahí, para que la justicia. Entonces usted y yo ya fuimos justificados. Él y su justicia inmerecida de parte de nosotros, porque ninguno de nosotros merecía ser justo, ser santo. Pero como Jesús tomó nuestras culpas, nuestros pecados, y fueron clavados ahí para que el hombre fuera justificado, para que el hombre no se perdiera. ¿Por qué? Por el pecado heredado de Adán y Eva. Allí traíamos ya la perdición del hombre. Allí veníamos perdidos ya con el pecado. Pero como Dios, no queriendo en su misericordia que nos perdiésemos, mandó a su Hijo a tomar nuestros pecados y fueron en esa cruz clavados con Él. Así que por eso que dice ahí, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es para que se cumpliese, dice ahí 4. Sigamos en el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí está, ¿verdad? Que alguien que ande en la carne no puede pensar cosas del Espíritu. Por eso los que no conocen a Cristo no tienen el Espíritu Santo. Y entonces actúan con la vista, con nuestros sentidos, viendo las cosas materiales, no las cosas espirituales. Pero usted y yo que andamos en el Espíritu, que conocemos el Espíritu Santo, cómo trabaja en nuestra vida, usted y yo sabemos cómo hablar con Dios y cómo nos oye, porque a todos nos oye de una forma o de otra, pero la comunicación que usted y yo tenemos como hijos, porque Él ya nos tomó como hijos cuando usted y yo le conocimos. Por eso es que dice que a los que no le recibieron fue el pueblo de Israel, porque Él vino a ellos, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces somos sus hijos y sabemos comunicarnos con Él y sabemos cuándo Él nos oye. Muchas veces pensamos que no nos oye, pero somos sus hijos y nos oye. La cosa es que Él sabe el tiempo que cuándo va a dar la bendición. No es que no nos va a bendecir, sí nos va a bendecir, pero en el tiempo de Él, no en el tiempo mío, no en el tiempo suyo. El tiempo del hombre no es el mismo que el de Dios. La palabra nos dice que para Dios 1000 años es como un día. ¿Qué tal? Imagínense. Es un día para Dios. ¿Cuánto esperaríamos nosotros? Nos morimos esperando. Pero la promesa de Dios está. Y se va a cumplir en 1000 años, que en 2000 años. No sabemos. Es el tiempo de Él. Él lo declara así en su palabra. Así es que por eso es que dice que así condenó el pecado, pero dice, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando alguien anda conforme a la carne, no quiere levantarse luego a orar. Si hay culto temprano, no puede, porque me cuesta levantar. Por eso nos ayuno, casi nadie viene. Por eso no hay. Por eso hay que hacerlo a nivel personal. Porque la bendición siempre está, solo de que la bendición ya es personal. Ahora, cuando es para la iglesia, es colectivo y todos deberíamos de participar. Si tenemos peticiones, si tenemos necesidades delante de Dios. Ahora, pero si no hay, entonces mejor no venimos. O lo hacemos en la casa. Porque las peticiones Dios siempre las contesta, pero en su tiempo. Ahora, si queremos acelerar a Dios, no podemos.
Porque nadie le da orden. ¿Por qué? Porque es poderoso. Él sabe todo, conoce todo, y en su tiempo Él va a hacer lo que Él va a hacer con cada uno de nosotros. Él sabe qué le está pidiendo al hermano. Pero siempre nos va a bendecir, hermanos, pero esperemos en el tiempo de Dios. Que Él lo que quiere es el clamor de su pueblo. Para eso nos hizo a su imagen y semejanza. Para que le clamemos, para que le sirvamos. Eso es lo que quería de su pueblo. Y lo que quiere aún de su pueblo. En servicio a Él. Versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Eso dice el 5, ¿verdad? Casi parecido al 4. Estamos hablando de lo mismo, de la carne y del Espíritu. Hay frutos de la carne y frutos del Espíritu. Gálatas 5, 19 al 22. Allí están los frutos de la carne y del Espíritu. Y los conocemos. Es lo que viene de Dios: la fe, la bondad, la esperanza, el amor. Pero lo que no es del Espíritu, es de la carne. ¿Qué es lo que viene? El odio, la envidia, asesinato, un montón de cosas. Entonces, por eso es que venimos hablando de cómo se vive en el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, dice el versículo 6, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Si ya en Deuteronomio 29 o 30 dice de que Dios puso delante de su pueblo la bendición y la maldición, la vida o la muerte. Ve o vean qué escogen ustedes: la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Aquí dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, ¿qué es lo que escoge la carne? La muerte, el pecado. Y dice: pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces también dice de que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si siembra para la carne, segará corrupción. Pero si sea para el Espíritu, segará vida eterna. Ahí está la herencia. Bien, vamos allá en Corintios. Primera de Corintios 3:16, busquemos ahí. Primera de Corintios 3:16. Dice ahí: no sabéis, sois templo de Dios, dice, ¿verdad? ¿Qué somos? Templo de Dios. Templo de Dios. ¿Y cómo debemos de andar? Conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque dice de que no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros. Está en cada uno de nosotros. Entonces no es mentira que vive en nosotros y que Él nos ha dado vida. Una vida diferente a la que uno tiene cuando anda en la carne. Ya no es el mismo. Versículo 17 dice: y si alguno destruyere, dice, el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Qué es lo que queremos? Que nos destruya, ¿verdad que no? Sino que nos dé vida. Y por eso es que dice aquí: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. Entonces, eso es lo que Dios quiere, la santidad. Que busquemos a Dios. Pero ¿cómo la vamos a buscar? Andando conforme al Espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que tenemos allí. Ven, regresemos allá a Romanos, allá atrás. ¿Cuál versículo estaba? En el 6. En el 6. Entonces dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es lo que da el Espíritu. Da vida, da paz, da paciencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu así vive en todos los que tenemos paz, en los que le tenemos. La paz se le da a Él. La paz que sobrepasa todo el entendimiento. Eso dice el proverbio también. Dice que cuando uno está en paz, aún hasta a sus enemigos, hace estar en paz con Él. ¿Por qué? Porque eso lo da el Espíritu. Por eso es que dice ahí: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Entonces usted y yo tenemos vida, tenemos paz, pero es porque el Espíritu Santo es el que nos llena de esa paz. En la carne no vamos a tener paz, porque la carne siempre está necesitando más cosas. Hoy tengo esto, mañana quiero esto, que nunca se sacia. Y sigue llenando el cuerpo de pecado. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, Dios es el único que puede darnos paz y poner paz en nuestra vida. Porque eso es lo que Él quiere, que usted y yo vivamos en paz, que hagamos cosas buenas. Porque en la carne no hacemos cosas buenas, pensamos otras cosas. Muchas veces maquinamos el mal con la mente, pero en la carne. Ahora, andando en el Espíritu, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque Cristo así anduvo en el Espíritu. Se hizo hombre, sí, se hizo hombre para sentir el dolor, para enseñarle al hombre que el pecado podía controlar. Se habló con el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que en aquel tiempo el Espíritu de Dios llegaba por momentos. Por eso es que David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque en los momentos que llegaba el Espíritu Santo de Dios a la vida de David, David se arrepentía y buscaba de todo corazón a Dios. Pero el enemigo llegaba, así como llegaba a la vida de Saúl, que no sentía paz hasta que David tocaba el arpa. Por eso lo tenía ahí David. Y así se apaciguaba el mal espíritu que tenía Saúl. Entonces, el Espíritu Santo sí le da paz a usted, porque Él lo vive, porque quiere que viva en paz. O sea, Dios no quiere que usted y yo vivamos en guerras, empleitados todo el tiempo. Él quiere la paz incluso con el mundo, no solo entre hermanos, sino con el mundo entero. Y por eso es que hay que orar por la paz de Israel, por la paz del mundo entero. Porque Él vino a darnos paz, porque Él era un rey de paz. Por eso cuando Él vino, que vino en un pollino de asno, el mundo se reía. Y los que le esperaban como un gran guerrero, no le creyeron que Él era el Mesías. Porque esperaban a un guerrero, esperaban a un hombre armado con ejército, como están los países grandes, armados, con tanques, con helicópteros, con aviones, hoy con drones, que es la tecnología de punta. Entonces, como Jesús vino en un pollino de asno, y este es el rey, no creo que este sea el Mesías, por eso no creyeron, porque esperaban un libertador, y un libertador armado hasta los dientes. ¿Para qué? Para que librara al pueblo de Israel de la opresión del pueblo romano, porque ellos los tenían oprimidos. Y eso es lo que esperaban, esa libertad, pero material, en la carne. Pero Jesús no vino a eso, Él vino a darnos una libertad, pero del pecado. Una libertad espiritual, para que vivamos conforme al Espíritu, que esos son los deseos de Jesús. De que usted y yo vivamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Así que, hermanos, ahí está la palabra. Ahí nos quedamos en el 6 y el próximo jueves, si Dios lo permite, continuamos en el versículo 7. La gloria es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y